El Luendillo es una criatura mitológica que aparece en las leyendas de los pueblos algonquinos de la costa este y de la región de los Grandes Lagos, en Estados Unidos y Canadá. Se le describe como un ser humanoide de aspecto bestial, al que usualmente se le relaciona con el canibalismo, tema considerado tabú entre los pueblos amerindios de esta parte de América del Norte. El origen del mito podría estar relacionado con historias acerca de casos de canibalismo sucedidos para sobrevivir a los duros inviernos de esta zona del continente. La leyenda presta su nombre a un disputado término moderno conocido como psicosis del Luendillo, un síndrome caracterizado por la presencia de síntomas tales como un intenso deseo por comer carne humana y el temor de quien lo sufre de ser un caníbal. En la actualidad, el Luendillo es un personaje que puede encontrarse recurrentemente en obras de horror y ficción modernas. Mitología algonquina. El Luendillo es parte del sistema tradicional de creencias de varias de las tribus algonquinas del noreste de Estados Unidos y Canadá, más notablemente los Ojibwa y Saulteaux, los Cree, los Naskapi y los Innu. Aunque las descripciones de la criatura varían, es común que todas estas culturas describan a los Luendillos como seres sobrenaturales malévolos, caníbales, y poseedores de un gran poder espiritual, Manitu. Están fuertemente asociados con el invierno, el norte, el frío, la hambruna y la inanición. Al mismo tiempo, los Luendillos son personificaciones de la glotonería, la codicia y los excesos. No se satisfacen únicamente con matar y consumir a una sola persona, sino que constantemente están buscando nuevas víctimas. En algunas leyendas, los humanos que se ven sobrepasados por la codicia pueden llegar a convertirse en Luendillos. De este modo, el mito del Luendillo tiene también como propósito promover la cooperación y la moderación. Entre los Ojibwa, los Cree, los Naskapi y los Innu, los Luendillos son descritos como gigantes, muchas veces más grandes que los seres humanos, una característica ausente en mitos de otros pueblos algonquinos. Cuando un Luendillo devora completamente a una persona, su estatura crecerá proporcionalmente a la carne que ha consumido, por lo que nunca se verá satisfecho. De este modo, el Luendillo es descrito simultáneamente como un ser glotón y a la vez demacrado por la inanición. En todas las culturas donde está presente el mito del Luendillo existe la creencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo si alguna vez practican el canibalismo, o alternativamente, si son poseídos por el espíritu demoníaco de un Luendillo, a menudo durante un sueño. Una vez se da la transformación, la persona se volverá violenta y obsesionada con el consumo de carne humana. La causa más frecuente de la transformación en Luendillo es si la persona ha recurrido al canibalismo, devorando el cuerpo de otra persona con el fin de evitar morir de hambre durante un periodo de gran necesidad, por ejemplo, durante los duros y fríos inviernos. Entre los algonquinos, el canibalismo es considerado un serio tabú, incluso si es practicado para salvar la propia vida. En sus creencias, es más aceptado el suicidio o la resignación a la muerte como solución al hambre extrema. En cierta forma, el mito del Luendillo funciona como un método disuasivo y una advertencia contra el canibalismo. Aquellos que lo practican corren el riesgo de convertirse en este monstruo. Entre los Assiniboine, los Cree y los Ojibwa existió una danza satírica que se practicaba en tiempos de gran hambruna para reforzar el tabú sobre el Luendillo. Esta danza ceremonial, conocida por los Ojibwa como Indio Canfimoin, es realizada actualmente como parte de las actividades del último día de la danza del sol, e incluye el uso de una máscara y bailar hacia atrás al ritmo de un tambor. Leyendas y cuentos. Las leyendas acerca del Luendillo son numerosas. En varias historias, se cuenta fue un gran cazador que se perdió en el bosque y por alimentarse con carne humana, fue castigado y se transformó en este monstruo con grandes manos con garras y muy ágil, que se alimenta de carne humana. A veces se le personifica como el viento sobre las copas de los árboles o como un espíritu, otras como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque, otras como una terrible criatura mitad bestia, mitad hombre. El Luendillo llama a sus presas por su nombre, y cuando éstas oyen su llamada, no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. En otras se le describe como un espíritu del bosque, corpulento y con pelo blanco, que se alimenta de musgo.
En otras versiones se cuenta que comía guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desiertos y helados del norte de Estados Unidos y Canadá y que se perdían en los mismos. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada, que para vengarse la mata y se come su corazón. Pero en vez de saborear el calor de su venganza, su corazón se congeló convirtiéndolo en una bestia come corazones. En otras interpretaciones de este ser, se le describe como un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando él mismo se vuelve para cerciorarse de si hay alguien a su espalda. En estas historias, el Wendigo es totalmente inofensivo en sí mismo, pero el miedo que puede provocar lleva a la pérdida del viajero en el bosque o a su despeño por un precipicio. En la criptozoología, la leyenda del Wendigo se suele tratar de relacionar como una variante o pariente de Pie Grande. En Colombia, el equivalente al Wendigo se le conoce como el Moán.